He renacido. Renací exactamente el día en que mi esposa se escabulló para robar mi carta de admisión a la universidad. En mi vida anterior, para ganarse el favor de su maldito antiguo amante, esa odiosa luz de luna blanca, suya, destruyó mi vida hasta no dejarme ni una armadura intacta. 40 años después, ella yacía en una cama de hospital y, con una sonrisa repugnante, me dijo: Mateo, he usado estos 40 años para pagarte mi deuda. Estamos a mano. A mano, un demonio, vete al infierno con tu maldita igualdad. En esta vida, me aposté temprano frente al buzón. Cuando su mano furtiva estaba a punto de tocar la carta, le agarré la muñeca con fuerza. Lucía, esta vez haré que vivas peor que la muerte. En los años 70, como joven intelectual enviado al campo, me casé con la belleza del taller siderúrgico. Lucía, durante 40 años enteros exprimí hasta la última gota de mis fuerzas para mantener a esa familia. Y sin embargo, después de que ella murió, ni siquiera me permitió asistir a su funeral. Dividió la mitad de sus bienes entre los hijos, y la otra mitad se la entregó a su amante Diego. A mí solo me dejó una frase. La carta de admisión al Instituto de Investigación de aquel año la tomé yo. He usado estos 40 años para pagarte la deuda. Así que ese año no fue que yo no hubiera sido admitido, sino que ella la robó para ir a adular a ese tal Diego. Yo arme con acento agudo un escándalo en el funeral, gritando por los 40 años de injusticia. Pero fueron mis propios hijos quienes abandonaron a su padre. Mamá y el tío Diego eran la pareja destinada por el cielo. Fue papá quien se entrometió y arruinó lo suyo. Si sigues armando problemas, no nos culpes si te mandamos de vuelta al campo para que te las arregles solo. Morí ahogado por la indignación. Cuando abrí los ojos otra vez, había vuelto a mi tercer año en el campo. En ese momento, la carta de admisión todavía estaba en camino, y mi vida apenas estaba comenzando. Mateo, ya casi nos vamos a casar. ¿Y todavía sigues armando lío? Ese grito tan familiar llegó a mis oídos y despejó de golpe mi mente aturdida. De verdad había regresado 40 años atrás. Aún no me había casado con Lucía, y la carta todavía no había sido robada. Todo aún podía cambiar. Frente a mí, Lucía seguía parloteando sin parar. Solo es una olla de sopa, ¿no? ¿Te vas a morir si te falta ese tazón? Ya te dije que solo veo a Diego como a un hermano. ¿Por qué tienes que pensar tan sucio? Si sigues armando problemas, mejor cancelamos este matrimonio. Reprimí la excitación en mi corazón y respondí con frialdad. Entonces cancelémoslo, no habrá boda. Una sola frase dejó a Lucía paralizada. Mateo, ¿qué acabas de decir? Dije que no me caso. Le arrebaté de un tirón la olla de sopa que tenía en las manos, conteniendo la furia que hervía en mi pecho. Tomar la sopa de la familia de tu futuro marido para ir a adular a otro hombre. No tengo ningún interés en casarme con una mujer que solo sabe pasarle las cosas de su casa a otros hombres. Al verme dar media vuelta para irme, Lucía se volvió loca y me agarró. Mateo, ¿qué quieres decir con eso? Si no te casas conmigo, ¿con quién piensas casarte? ¿Con lo estúpido que eres? ¿Crees que eres tan capaz como Diego para que te acepte el Instituto de Investigación? Te aconsejo que conozcas tu lugar. Si no, cuando te arrodilles a suplicarme que me case contigo, ni siquiera te miraré. Sacudí el brazo con fuerza y Lucía cayó al suelo. Me miró con los ojos muy abiertos, llena de sorpresa. Ya no pude contenerme y rugí. Lucía, te lo digo claramente. Jamás me casaré con una mujer promiscua como tú. Sin esperar su reacción, abracé la olla de sopa y me fui rápidamente. Por el camino no dejaba de pellizcarme el brazo. El dolor me recordaba una y otra vez: esto es real. De verdad he renacido. En mi vida anterior, mi abuelo, por la deuda de haber sido salvado por el abuelo de ella, insistió en que me casara con Lucía. Mis padres no estaban de acuerdo, así que mi abuelo los ocultó y me envió al campo. Antes de morir incluso dejó un testamento, a menos que yo regresara a la ciudad por mis propios medios. Debía casarme con Lucía, para que mis padres no cargaran con la reputación de ser hijos desobedientes. Y dado que mi especialidad era la agricultura y el cultivo del arroz, me quedé en este pueblo durante varios años. Vivía en la casa de unos parientes, trabajando y al mismo tiempo investigando. Finalmente, el año en que el Instituto de Investigación reclutó gente, envié mi solicitud con plena confianza. Pero nunca esperé aquella carta. Completamente derrumbado, entré confusamente en el matrimonio con Lucía. 40 años, cuidé a mi suegra enferma, crié a los hermanos menores de ella y me ocupé con acento agudo de todos los asuntos grandes y pequeños. Siempre pensé que mi sacrificio tenía algún valor, hasta que ella murió y me humilló con esa verdad cruel. Yo debería haber tenido una carrera, debería haber podido honrar y cuidar a mis padres en la ciudad. Pero ella destruyó toda mi vida, me agotó hasta enfermar gravemente, y aún así tuvo el descaro de decir que yo estaba disfrutando de la fortuna. Solo de pensarlo me daban ganas de masticar y triturar cada uno de sus huesos. Corrí apresuradamente a la oficina de correos del pueblo para preguntar por la carta.
El tío Rodrigo, abanicándose, agitó la mano. ¿Por qué todos vienen a preguntar lo mismo? Si llegara una buena noticia del Instituto de Investigación, ya lo habría anunciado de inmediato. El joven Mateo debería esperar con calma. Me di cuenta de que algo no cuadraba y pregunté enseguida. Tío Rodrigo, cuando dice todos vienen a preguntar, ¿quién más ha venido? El hombre me miró extrañado. ¿Quién más? Pues la chica de la familia Labubu y ese tal Diego. ¿Acaso no participó Diego también en la selección de este año? La chica Lucía debe de estar preocupada por ti. Dijo que si regresas a la ciudad intentará seguirte. Y si no puedes volver, entonces ustedes dos se casarán enseguida para que ella pueda darte un nombre y un estatus. Mateo, viendo lo mucho que se preocupa por ti. De verdad es una buena chica. Apreté los puños inconscientemente. Lucía actuaba demasiado bien frente a los demás. Todos creían que estaba profundamente enamorada de mí. Así que en mi vida anterior nadie sospechó que se atrevería a robar mi carta para entregársela a Diego. Bajé la cabeza, clavando las uñas en la palma de mi mano. Tío Rodrigo, quiero pedirle un favor. En el futuro, si llegan cosas para mí, por favor no deje que Lucía se las lleve. Usted no lo sabe. Pero hoy incluso intentó quitarme la sopa de huesos que mi tía cocinó para mí para llevársela a Diego. Dijo que ese tipo está débil y necesita reponerse. Y que mi vida vale tan poco que beberla sería un desperdicio. Al oír eso, el tío Rodrigo golpeó el abanico contra la mesa con fuerza y abrió los ojos con indignación. ¿Qué? ¿Esa muchacha se atrevió a decir algo así? ¿Qué clase de chica desprecia así a los demás? No puede ser, tengo que ir a hablar con su madre. Yo fingí resignación y lo detuve. Déjelo, tío, la tía no goza de buena salud. Si se arma demasiado lío y pasa algo. Sería terrible, si se atrevió a llevarse cosas tan abiertamente. ¿Quién sabe cuántas más habrá pasado a escondidas? Por eso le pedí que me ayudara a vigilar. En el futuro, si algo viene con mi nombre, aparte de mí, no se lo entregue a nadie más. Considere esta olla de sopa como mi agradecimiento por su ayuda. El tío quería negarse, pero ante mi insistencia no pudo resistirse y al final Rodrigo aceptó la olla de sopa. Tras resolver esa preocupación, abracé la olla vacía y no regresé directamente a casa. Apenas crucé la puerta, la tía Elena y el tío Esteban miraron el cuenco completamente vacío en mis manos y exclamaron sorprendidos. Mateo, ¿cómo comiste tan rápido? ¿Te lo acabaste todo? Dejé el cuenco sobre la mesa y negué con la cabeza. No, se lo di al tío Rodrigo. La tía Elena estaba a punto de hablar cuando, de repente, una voz llena de furia atravesó el aire. Mateo, ¿qué significa esto? ¿Cómo te atreves a darle esa olla de sopa de huesos a ese viejo Rodrigo? Me di la vuelta y la miré con desprecio. ¿Y qué pasa? Es algo de mi casa. ¿Desde cuándo tengo que pasar por encima de tu cadáver para pedirte permiso para dárselo a quien quiera? La tía Elena me tomó de la mano y preguntó. Mateo, Lucía tiene razón. ¿No te dije que llevaras la sopa para que la bebieras con ella? Entonces, ¿por qué? Apreté el puño en silencio y luego esbocé una sonrisa irónica. Lucía, ¿por qué no te atreves a decir toda la verdad aquí? Querías mi sopa para llevársela a ese tal Diego. De tu propia boca salió que mi vida vale tan poco que beberla sería un desperdicio. Y que había que guardarla para que ese Diego se fortaleciera con ella. Las cosas de mi casa. ¿Con qué derecho vas a llevártelas para adular a otro hombre? Lucía se sobresaltó y replicó de inmediato. Estás diciendo tonterías. Quien mienta que lo parta un rayo y muera hecho pedazos. La interrumpí, acercándome a ella. ¿Qué pasa? Delante de mí hablas con tanta soltura. ¿Y delante de los mayores ya no te atreves a ladrar? Lucía, es cierto que tu abuelo salvó una vez la vida de mi abuelo. Pero durante todos estos años mi familia también ha ayudado mucho a la tuya. Les dimos dinero, les dimos comida, incluso mi tío perdió una mano por salvar a tu padre. ¿No se ha pagado ya esa deuda? ¿O piensas que las 18 generaciones de tus antepasados pueden seguir pegadas a mi familia chupándonos la sangre para siempre? Apenas terminé de hablar, las expresiones de la tía Elena y del tío Esteban se volvieron inmediatamente sombrías. Ellos no tienen hijos y siempre me han tratado como si fuera su propio hijo. Este matrimonio había sido forzado por mi abuelo en su lecho de muerte, usando la llamada piedad filial para obligar a mis padres a aceptarlo. Cuando mi tío y mi tía se enteraron, casi se jugaron la vida para impedirlo. Fui yo quien los detuvo. Mis padres y ellos sabían muy bien que mi abuelo me estaba usando para obligarlos a seguir manteniendo a la familia Labubu. En la ciudad estaban mis padres, en el campo estaban mi tío y mi tía. La familia de ella nunca salía perdiendo, al ver que Lucía era bonita y parecía dócil, y además con la presión de mi abuelo usando su propia muerte como amenaza. Finalmente aceptaron, pero si tenían que verme soportar humillaciones mientras mantenía al amante de ella, jamás lo permitirían. Al ver el mal humor en los rostros de mi tío y mi tía, Lucía se apresuró a decir: Mateo, no calumnies así, entre Diego y yo no hay absolutamente nada, y tú tampoco te alegres demasiado. Si esta vez no pasas la selección del Instituto de Investigación, aunque no quieras, tendrás que casarte conmigo.
Tras lanzar esas palabras, se marchó furiosa, después de que me maldijera así. El tío Esteban naturalmente no pudo sentirse bien. Mateo, si no quieres casarte, aunque tenga que perder esta vieja vida, te protegeré hasta el final. La tía Elena, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano. Un niño tan bueno, ¿cómo pueden tratarlo así? Sentí el calor de su mano y mi corazón se llenó de amargura. Decirlo era fácil, pero en este lugar la piedad filial era más grande que el cielo. Mi abuelo había muerto, pero mi abuela seguía viva. Ella siempre consideró sus palabras como decretos sagrados. Si yo no me casaba y ella armaba un escándalo amenazando con suicidarse. No sería nada extraño. En ese momento, la gente hablaría a espaldas de mis padres y los haría sufrir como si vivieran en el infierno. ¿Cómo podría yo permitir eso? Me sequé las lágrimas y los consolé. No pasa nada, tía, tío, mientras pueda esperar la carta de admisión del Instituto de Investigación. Nadie en este pueblo podrá decir nada contra nosotros. La tía Elena se quedó un momento atónita y luego lo entendió de repente. ¿Así que le diste la sopa al tío Rodrigo para prevenir que esa hija de Lucía hiciera alguna trampa? Con algo tan importante, no es seguro que no se atreva a hacerlo. El tío Esteban se levantó y me acarició la cabeza. Mateo, deja este asunto en manos de tu tío. Creo que lo lograrás, y no permitiré que nadie te arrebate lo que te pertenece. Asentí con fuerza. Durante los días siguientes, mi tío, mi tía y yo nos turnamos para vigilar la oficina de correos, sin darle a Lucía ninguna oportunidad de acercarse al buzón. En cuanto a Lucía y ese Diego, su vida tampoco era fácil. Diego también era un joven intelectual enviado al campo como yo, pero apenas llegó comenzó a enredarse con Lucía. Los trabajos agrícolas pesados Lucía, siendo mujer, no podía hacerlos, así que siempre me obligaba a hacerlos por ella. Antes yo creí en sus palabras. Pensaba que estaba ocupada educando a sus hermanos menores, así que trabajaba como un buey en su lugar. Pero ahora que había despertado, ¿cómo iba a seguir siendo su bestia de carga? Sin mi fuerza de trabajo. Diego apenas pudo aguantar unos días antes de quejarse de cansancio. Y al final Lucía tuvo que apretar los dientes y ayudar. Pero los rumores empezaron a circular por todas partes. Y además ella pronto tendría que regresar a la acería del distrito para trabajar. Tras pensarlo una y otra vez, volvió a buscarme. Mateo, sé que antes hable con acento agudo un poco demasiado. Pero entre el hermano Diego y yo realmente no hay nada. Él pronto regresará al Instituto de Investigación en Monterrey para trabajar. Dime tú. ¿Cómo podríamos tener algo? Solo le pedí que enseñara a mis hermanos menores. En el futuro tú serás su cuñado. ¿Acaso no puedes pensar un poco en ellos? Perdí la paciencia y la empujé, pronunciando cada palabra con frialdad. Aléjate de mí. Prefiero casarme con un cerdo o con un perro antes que casarme contigo. Al caer al suelo por mi empujón, Lucía se volvió loca de furia. Mateo, con lo estúpido que eres, ¿cómo crees que vas a ser aceptado? Que yo me haya fijado en ti ya es una bendición para 7 generaciones de tu familia. Solo espera y verás. Ni siquiera me molesté en seguir discutiendo con ella y corrí rápidamente hacia el borde del bosque. Cuando vi la figura familiar bajo el árbol, finalmente solté un suspiro de alivio. Por suerte aún llegué a tiempo. En mi vida anterior, mientras trabajaba, salvé por casualidad a una mujer de mediana edad que se había desmayado aquí. Pensé que solo era una ayuda casual, así que cuando me preguntó mi nombre se lo dije sin darle importancia. Mucho después supe que se llamaba Mariana, y que su esposo, Ricardo, era precisamente el director de la acería del distrito. Lucía supo que yo había salvado a alguien y robó ese mérito de forma anónima. Usó ese favor salvavidas para escalar posiciones en la fábrica, y finalmente llegó a convertirse en jefa de taller. Y aún así, en mi vida anterior me humilló innumerables veces llamándome inútil, presumiendo del poder del marido de otra mujer, mientras ocultaba la verdad sobre quién había salvado realmente a la esposa del director. En esta vida, no permitiré que reciba ni un solo rayo de luz proveniente de mí. Pensando en eso, rápidamente le di los primeros auxilios como en mi vida anterior. Al poco tiempo, la mujer despertó lentamente. Joven, gracias por salvarme. ¿Puedo saber tu nombre? Fingí quedarme un momento atónito y luego respondí con una sonrisa. Me llamo Mateo. Ayudar es lo correcto, pero todavía tengo que ir a trabajar a tiempo, así que me marcho primero. Sin esperar a que preguntara más, le hice un gesto de despedida y me fui de inmediato. No tenía intención de aprovecharme de ella para nada. Había oído hablar de la reputación de su esposo. Era un hombre recto y bondadoso. Una persona tan buena no merecía quedarse viudo tan pronto. Yo solo necesitaba asegurarme de que, en el futuro, Lucía no pudiera aprovechar ese favor para ascender. Después de resolver este gran asunto, mi corazón se sintió mucho más ligero. Durante los días siguientes, Lucía, de manera extraña, se mantuvo bastante tranquila. Incluso Diego ya no aparecía delante de mí para presumir de la atención que ella le daba. Pero día tras día, la carta de admisión del Instituto de Investigación seguía sin aparecer.
Finalmente, incluso el tío Rodrigo, al verme llegar, no pudo evitar preguntarme: «Joven Mateo, ¿y sí, no ha sido aceptado?». Yo sabía perfectamente que eso era imposible, así que me apresuré a preguntar: «Tío Rodrigo, ¿sabes si ese Diego fue aceptado?». El tío negó con la cabeza: «Eso tampoco se ha visto, pero alguien dijo que lo vio recogiendo sus cosas, diciendo que su familia lo había llamado para volver». Al escuchar eso, inmediatamente noté algo extraño. En mi vida anterior, Lucía había insistido en robar mi carta de admisión para dársela a Diego, precisamente porque su familia ni siquiera estaba dispuesta a ayudarlo a volver a la ciudad. ¿Cómo podía haber cambiado todo tan de repente ahora? De repente, otra posibilidad cruzó por mi mente. Pregunté apresuradamente: «Tío Rodrigo, el cartero se acaba de ir, ¿verdad?». Al verlo asentir, salí corriendo a toda prisa hacia la entrada del pueblo. Finalmente logré detener al cartero justo cuando estaba a punto de arrancar su moto para marcharse. «Oiga, ¿podría decirme si hay algún envío urgente para Mateo?». El cartero intentó recordar y luego preguntó con duda: «¿No lo recogieron ya?». Una mujer que dijo ser la esposa de Mateo lo recogió. Incluso pregunté con cuidado a los vecinos del pueblo de Río Grande, y todos confirmaron que realmente era su esposa. En un instante, la sangre me subió a la cabeza. Por un momento me quedé tan sin aliento que sentí que iba a desmayarme. Todo el rencor de mi vida anterior me oprimía el pecho, empujándome a correr frenéticamente hacia la casa de la familia Labubu. En el camino, muchos vecinos me saludaron, pero yo ni siquiera tenía ánimo para responder. Irrumpí directamente en la casa de los Labubu y lo primero que vi fue a Lucía coqueteando de forma insinuante con ese Diego. Sin pensarlo, empujé violentamente a Diego a un lado y agarré a Lucía por el cuello de la ropa. «Lucía, ¿dónde está mi carta de admisión?». La levanté casi en el aire. Su rostro se puso rojo por la falta de aire. Al darse cuenta de que algo ocurría, los vecinos comenzaron a acercarse y se quedaron mirando. «Mateo, ¿estás loco? ¿De qué tonterías estás hablando?». Al ver que cada vez llegaba más gente, Lucía usó todas sus fuerzas para apartar mis manos y, fingiendo calma, gritó: «¿Qué carta de admisión? Creo que el que se ha vuelto loco eres tú». Al ver esa cara descarada, rugí con rabia contenida: «La loca eres tú, ahora entiendo por qué el tío Rodrigo no recibió la carta. Fuiste tú quien interceptó al cartero y robó mi carta de admisión. Encima hiciste que los vecinos dijeran que eres mi esposa. Bah, ni siquiera nos hemos casado y ya te atreves a llamarte mi mujer. ¿No sabes lo que es la vergüenza?». Al escuchar eso, la multitud comenzó a murmurar: «Ahora que lo dices, hace un rato sí vimos a Lucía recoger un paquete del cartero para Mateo. Pero pensábamos que se lo había entregado ya. ¿Será que lo escondió?». Al notar que los vecinos empezaban a sospechar, Diego sacó rápidamente un sobre de su lado. «Aquí está, solo que estábamos ocupados y se nos olvidó entregarlo». Se lo arrebaté de las manos, pero al abrirlo solo encontré una hoja completamente en blanco. Lucía contraatacó enseguida con una sonrisa burlona: «¿Quién te crees para esperar una carta? ¿Qué tiene de raro una hoja en blanco? Seguro que tú mismo cambiaste lo que había dentro». Apreté la hoja blanca y la miré fijamente. En ese momento, sus dos hermanos menores, Vinny Jr. y Luna, corrieron hacia mí y me empujaron. «Mentira, solo hay una hoja en blanco. ¿Qué pruebas tienes de que mi hermana tomó algo tuyo?». Los vecinos también comenzaron a asentir y a intentar calmar la situación. Es verdad, esos dos niños de la familia Labubu siempre han sido los más honestos del pueblo. Quizá el joven Mateo tenga algún malentendido. Incluso mi tía y mi tío, que acababan de llegar corriendo, parecían algo confundidos y me aconsejaban que me calmara. Al ver eso, Lucía se volvió aún más arrogante y se burló: «Mateo, ¿de verdad crees que podrás salir volando de este pueblo y convertirte en un fénix de la ciudad? Pero un sapo siempre será un sapo, nunca logrará nada. Te aconsejo que aceptes la realidad. La que debería confesar la verdad eres tú». Una voz autoritaria sonó desde atrás, atrayendo todas las miradas. La multitud se apartó y una mujer de mediana edad, elegante y con gran presencia, avanzó hacia nosotros. «Joven, nos volvemos a encontrar». Me quedé atónito al ver a Mariana. No esperaba que apareciera en ese momento. Lucía creyó haber encontrado una debilidad mía y gritó inmediatamente: «Ah, ya entiendo, Mateo. Con razón de repente no quieres casarte conmigo. Resulta que ya tienes una amante fuera. Esta mujer es lo bastante mayor como para ser tu madre. ¿Cómo puedes ser tan descarado?». Los vecinos volvieron a murmurar: «¿Quién es esa mujer?». Bueno, también es extraño que Mateo cancelara el compromiso de repente. ¿Será que realmente está enamorado de ella? ¿Quién lo diría? Siempre parecía tan honesto. No pude soportarlo más y le grité a Lucía: «Lucía, lo que hay entre nosotros no tiene nada que ver con otras personas. No todo el mundo es tan descarado y sinvergüenza como tú». Lucía alzó las cejas y se burló con frialdad: «¿Qué pasa? ¿Te enfadas porque te di en el punto débil? Mateo, no olvides que mi abuelo salvó la vida de tu abuelo. Este compromiso se fijó hace mucho.
¿Ahora quieres echarte atrás? Ni lo sueñes. ¿Carta de admisión? Yo creo que estás soñando despierto. Si tienes valor, dile a esta vieja que saque una carta de admisión ahora mismo. Apenas terminó de hablar, otra voz estalló como un trueno. Cállate, Lucía, esto es lo que tú llamabas, solo reconocer a Mateo en toda mi vida, y querer casarme solo con él. Al ver claramente quién había llegado, el rostro de Lucía cambió por completo. Yo también me quedé paralizado un segundo, y luego corrí hacia él. Papá, ¿por qué estás aquí? Lucía retrocedió un paso, con una expresión culpable. Tío López, ¿por qué ha venido? Mi padre la miró con furia. ¿Todavía tienes cara para preguntarlo? Si Mateo no hubiera salvado por casualidad a la esposa del viejo Ricardo, y si ella no nos hubiera contado la situación aquí, todavía seguiríamos siendo engañados por ti. Así es como, solo reconoces a Mateo. Lucía, no olvides quién te ha dado todo lo que tienes hoy. Ni siquiera yo esperaba que la mujer a la que salvé conociera a mi padre y que incluso lo hubiera llamado. Todos estos años, la aparente autoridad de Lucía en la acería en realidad dependía de la influencia de mi padre. Ahora que lo había ofendido, su futuro estaba prácticamente acabado. Lucía se apresuró a explicarse. No es así, tío López, es Mateo quien está abusando del poder y diciendo cosas que no son ciertas. Antes de que terminara, Mariana levantó la mano con frialdad para detenerla y luego se volvió hacia mí con voz amable. Joven, ¿estás seguro de que ella tomó tu carta? Asentí con firmeza. Estoy seguro, porque últimamente ella y ese Diego han estado actuando de forma sospechosa. Tengo razones para sospechar que esa carta ya fue entregada a él. Al oír eso, Diego empezó a entrar en pánico. Mateo, deja de decir tonterías. Esa carta de admisión del Instituto de Investigación es mía. La conseguí con mi propia capacidad. ¿Cómo puede ser tuya? ¿Acaso piensas usar la influencia de tu padre para robármela? Diego, cállate, gritó Lucía para detenerlo, y luego me miró con expresión suplicante. Mateo, el hermano Diego no te está engañando. Esa carta realmente es suya. Sé que no quieres quedarte en el pueblo para casarte conmigo. Pero no puedes inventar historias para engañar a la gente. Lucía, deja de acusar falsamente. Respondí con frialdad. Si no tomaron nada mío, entonces que saque la carta y comparemos el nombre. ¿O es que ustedes dos tienen miedo porque se sienten culpables? Los vecinos comenzaron a murmurar en acuerdo. Eso es, con solo comparar el nombre se sabrá de quién es. Además, escuché al tío Rodrigo decir que esa chica de la familia Labubu a menudo roba cosas de Mateo para dárselas a Diego. Dar cosas todavía pasa, pero interceptar al cartero y robar una carta de admisión. Eso ya es grave. Yo digo que aquí hay gato encerrado. La gente había pensado que yo estaba causando problemas porque no había sido admitido. Pero al ver la actitud evasiva de Lucía y Diego, todos comenzaron a sospechar, incluso mi padre los presionó. Lucía, Mateo tiene razón, sáquenla y comparemos el nombre. Así sabremos la verdad. Al verse acorralado por todos, Diego se quedó sin palabras y gritó. La carta no está aquí. Fruncí el ceño y pregunté. ¿Qué quieres decir con que no está aquí? ¿Por qué no? Diego movió los ojos rápidamente e improvisó una excusa. Esta no es mi casa. ¿Por qué tendría que guardar la carta aquí? Claro que puse la dirección de mi casa. Mis padres me escribieron para decirme que puedo volver. ¿Qué pasa? ¿Quieres que los lleve hasta mi casa para probarlo? Si no me creen, registren esta casa, a ver si encuentran alguna carta aquí. Al ver las miradas orgullosas de Lucía y Diego, entendí inmediatamente que lo habían preparado con antelación. Aunque hoy revolviéramos toda la casa, seguramente no encontraríamos esa carta. La situación cayó en un punto muerto. En ese momento, Mariana, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, de repente endureció su expresión y dijo: Lucía, ¿de verdad creen que el hecho de que me aceptaran o no en el Instituto de Investigación solo podía comprobarse con aquella carta de admisión? Me quedé atónito por un momento y luego, incapaz de contener la alegría, miré hacia la señora Mariana y pregunté apresuradamente: Señora Mariana, ¿usted tiene alguna manera? La señora Mariana se inclinó ligeramente y dio la bienvenida a alguien que estaba de pie fuera de la puerta para que entrara. Señor Alejandro. Miré al respetable hombre con asombro y, por un momento, me quedé desconcertado. ¿Acaso no había regresado ya a la ciudad? ¿Por qué está aquí ahora? El señor Alejandro no solo era el director del instituto, sino también una leyenda en el campo de la agricultura que yo siempre había perseguido. Él me acarició la cabeza con benevolencia y sonrió con cierta impotencia. En realidad ya pensaba regresar, pero recibí una carta del Instituto de Investigación donde mencionaban tu nombre y elogiaban mucho tu informe, diciendo que era excelente. Tus hermanos y hermanas mayores están esperando para organizarte una fiesta de bienvenida. Así que di media vuelta inmediatamente. Quería darte personalmente esta buena noticia. Después de decir esto, el señor Alejandro miró a Diego con expresión seria.
Diego, ¿necesito decirlo más claramente? La persona que el Instituto de Investigación ha seleccionado no eres tú. Todos los expedientes ya han sido archivados en la oficina central. ¿Acaso planeas usar el nombre de Mateo para suplantarlo toda la vida? Al escuchar esto, el rostro de Lucía quedó completamente pálido. Nunca imaginó que la persona a la que yo había salvado por casualidad pudiera estar conectada con tantas figuras poderosas. Hasta el punto de que todas las mentiras de ella y de Diego quedaran expuestas ante todo el mundo. Diego también entró en pánico absoluto. Ya no tenía la expresión arrogante de antes, temblando. Agarró la manga del señor Alejandro. Señor Alejandro, de verdad fui aceptado. Esa carta es mía. Si no soy yo, no podré regresar a la ciudad. No quiero quedarme más en este lugar perdido donde ni los monos ni los gallos se oyen. Se lo ruego, deme esta oportunidad. El señor Alejandro apartó su mano y dijo fríamente: esa no es una razón para robar la carta de Mateo. Devuélvela ahora mismo. Mi padre miró a Lucía y dijo con voz dura: la verdad está delante de todos. Lucía, ¿hasta cuándo piensas seguir encubriéndolo? Al oír esto, Lucía empezó a ponerse nerviosa. Ella había podido trabajar en la acería del distrito completamente gracias a las conexiones de mi padre. Arruinar su propio futuro por culpa de Diego era algo que jamás haría. Diego, devuelve la carta a Mateo. La próxima vez seguro habrá otra oportunidad. Lucía lo urgía con ansiedad para que sacara la carta. Diego la miró incrédulo y la empujó con fuerza. Lucía, qué fácil lo dices. ¿Acaso vas a darme dinero? Ya te has vuelto contra Mateo. ¿De dónde va a sacar mi familia el dinero para que yo estudie? El dinero se podrá solucionar de alguna manera. Lucía estaba tan desesperada que casi lloraba, mirando a Diego con frialdad y enojo en los ojos. Diego nunca había sufrido una humillación así. La rabia lo invadió. De repente desabrochó su camisa y sacó la carta de admisión que llevaba escondida en el cuerpo. Yo corrí de inmediato para arrebatársela. Pero él fue más rápido. Rasgó la carta en cientos de pedazos. Los fragmentos de papel cayeron al suelo como nieve. No pude contenerme y le asesté un puñetazo con todas mis fuerzas en la cara. Diego, ¿te has vuelto loco? Nadie esperaba que hubiera escondido la carta en su ropa. En una época donde el honor era tan importante, nadie habría pensado en registrarlo. Diego se cubrió la boca sangrante y me miró con un odio que parecía salir de lo más profundo de sus huesos. Sí, estoy loco. Si yo no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Mateo, ¿quieres volver a la ciudad? Ni lo sueñes. Al mirar los trozos de papel en el suelo, sentí que el corazón me sangraba. Mi tía se acercó y me sostuvo con compasión. Estaba a punto de agacharme para recogerlos cuando el señor Alejandro me detuvo la mano. Mateo, no te apresures. El esposo de la señora Mariana, el director Ricardo, ya lo ha resuelto por ti. Se refiere al director de la acería. ¿Ricardo? Todos miraron sorprendidos a la señora Mariana. Nadie imaginaba que esta mujer elegante fuera la esposa del director de la mayor acería de la región. El rostro de Lucía se volvió completamente blanco, una vez que la esposa del director supiera lo que había hecho. Su carrera estaría acabada. Yo miré a la señora Mariana con desconcierto, y ella asintió con una sonrisa. Desde el momento en que supe que no había recibido la carta, ya mandé a enviar otra copia. Esa la pedí especialmente que te la entregaran en persona. Joven, los resultados de tu investigación son el fruto de tu sudor y esfuerzo. Ese cupo de admisión solo puede pertenecerte a ti. Mis ojos se enrojecieron y no dejé de inclinar la cabeza para agradecerle. Mis tíos también lloraban de alegría y no dejaban de agradecer a la señora Mariana y al señor Alejandro. Los aldeanos que observaban también suspiraron aliviados y comenzaron a felicitarme al unísono. ¡Qué bien! Mateo podrá volver a la ciudad. En contraste con ese ambiente festivo, los rostros de Lucía y Diego eran miserables, indescriptibles con palabras. Tras tanto planear y conspirar, no solo no lograron arrebatarme mi lugar, sino que también arruinaron su propio futuro y su reputación. Todos, de manera tácita, decidieron ignorarlos. Mi padre, junto con mis tíos, insistieron en invitar a la señora Mariana y al señor Alejandro a nuestra casa a comer. Incapaces de rechazar su sincera hospitalidad, ellos aceptaron. El grupo se marchó, dejando a Lucía sola con el rostro sombrío. Al llegar a casa, la tía Elena compró buena carne. El tío Esteban sacó una jarra de vino añejo que llevaba enterrada bajo tierra durante años, y obligó a mi padre y al señor Alejandro a beber unas copas. Después de la comida, la señora Mariana me dejó su número de teléfono y me dijo que si tenía alguna dificultad podía llamarla. Tras despedirlos, mi padre regresó primero a la ciudad para hacer arreglos. Mis tíos, por su parte, se pusieron felices a preparar mis cosas para el viaje. Lucía no podía resignarse a verme regresar a la ciudad, así que vino descaradamente a buscarme. Mateo, aunque vuelvas a la ciudad, nuestro compromiso sigue siendo válido, ¿verdad? Con la carta de admisión en la mano, el último rastro de paciencia que me quedaba hacia ella desapareció. Lucía, ¿cómo puedes tener tanta cara dura?
¿No dijiste que soy un tonto? ¿Que el instituto de investigación jamás me aceptaría? ¿No me despreciabas? Déjame decirte algo. Yo no te necesito. Después de decir eso, la ignoré. Ella volvió a buscar a mi abuela, intentando usar el testamento de mi abuelo para obligarla a que me hiciera casarme. Pero apenas mi abuela escuchó que había robado la carta, agarró una escoba y la echó de la puerta. Maldita mocosa, ¿te atreves a robar la carta de mi nieto mayor y todavía vienes aquí a hablar de matrimonio? Lárgate. Después de ese incidente, la reputación de la familia Labubu quedó completamente arruinada en toda la región. Cada vez que alguien de su familia salía a la calle, los aldeanos se juntaban para señalar y murmurar. Su madre, que ya tenía mala salud, se enfermó aún más por la rabia. Sus dos hermanos menores, Vinny Jr. y Luna, que antes se aprovechaban de su apariencia adorable para engañar a la gente. Ahora que la verdad salió a la luz, los niños del pueblo empezaron a llamarlos los mentirosos. Ellos también empezaron a resentir a Lucía y a Diego. Mi familia, por supuesto, cortó toda ayuda económica, todas las cargas, el dinero de las medicinas de su madre, el dinero de la escuela de sus hermanos, cayeron sobre los hombros de Lucía. Ella obligó a Diego a sacar dinero para ayudar, pero él nunca aceptó. Los dos comenzaron a pelear como perros y gatos, casi llegando a denunciarse ante las autoridades. Mi tía me contó todo con satisfacción. Yo solo sonreí y le aconsejé que dejara de preocuparse por ellos. Nuestro futuro feliz estaba por delante. Pensé que todo terminaría así, tranquilamente. Pero olvidé que hay personas que, incluso si tienen que morir, quieren arrastrar a otros al barro. Ese día, justo cuando terminé de prepararme para volver a casa, sentí que mis pasos se tambaleaban. Al mismo tiempo, una ola de calor ardiente recorrió todo mi cuerpo. Instintivamente me apoyé en el tronco de un árbol. Cuando levanté la cabeza, vi a Lucía aparecer frente a mí. «Tú». Me di cuenta de inmediato de que me había drogado. «Lucía, ¿te queda un poco de vergüenza? ¿Te atreves a usar un truco tan sucio?» Los ojos de Lucía me miraban llenos de resentimiento. «Mateo, si vas a culpar a alguien, cúlpate a ti mismo. ¿Por qué tienes que volver a la ciudad? ¿Por qué tenías que hacerme perder la cara delante de tanta gente? ¿Sabes que esta vez tenía una oportunidad de ascender? ¿Sabes lo difícil que es para una mujer como yo ascender en la acería? Todo fue arruinado por tu culpa». Respiré con dificultad. «Lucía, no creas que no sé lo que estás planeando. Lo único que quieres es que mis padres y mis tíos, por consideración hacia mí, sigan manteniendo a tu familia arruinada. Pregúntate a ti misma, ¿cuánto de tu salario mensual has enviado realmente a tu casa?» Lucía se burló con frialdad. «¿Y qué? Si vas a culpar a alguien, culpa a tu abuelo. De repente dijo que si tú eras capaz de volver a la ciudad por tus propios medios, entonces no necesitabas casarte conmigo. ¿Con qué derecho? Esta es una deuda que tu familia le debe a la mía. Tu tío perdió una mano, tu matrimonio. Toda tu familia debe pagar esa deuda a la mía. Podríamos habernos casado tranquilamente, pero tú me obligaste a hacer esto». Intenté huir, pero en ese momento Diego apareció de repente y me empujó al suelo. ¿Para qué perder el tiempo hablando con él? Date prisa. Al ver a Diego, abrí los ojos de par en par. «Diego, ¿te has vuelto loco? Me has arruinado la vida. ¿Cómo voy a dejarte en paz?» Diego me miró con una expresión siniestra. «Mateo, quédate aquí obedientemente y cásate». Apreté con fuerza un puñado de hierba del suelo y miré fijamente a Lucía. «No te atrevas. Si haces esto, se lo diré a la señora Ricardo. Entonces olvídate de seguir trabajando en la acería». Diego se agachó, me dio unas palmadas en la cara y soltó una risa burlona. «Mateo, ¿crees que no habíamos pensado en eso?». Se burló Diego con una sonrisa arrogante. «Lucía también ya tomó el medicamento. Cuando llegue el momento solo diremos que unos niños traviesos, jugando, derramaron accidentalmente el medicamento en el agua para que ustedes dos lo bebieran. Todo será solo un accidente. ¿Quién no lo creería? Y tú, atrapado en pleno acto con una mujer a plena luz del día. Quieras o no, tendrás que responsabilizarte de ella toda tu vida». Mi cuerpo ardía como si el fuego estuviera consumiendo hasta la última gota de agua en mí. La sangre hervía en mis venas. Tomé una decisión. Mordí mi propio labio hasta hacerlo sangrar, usando ese dolor que atravesaba los huesos para conservar el último rastro de lucidez. Al otro lado, los ojos de Lucía ya comenzaban a volverse vidriosos, su mirada estaba llena de deseo. Sin el menor intento de ocultarlo, Diego se agachó en el suelo, mirándome con triunfo. «Mateo, no esperes que alguien venga a salvarte. Ya me encargué de alejar a todos con cualquier excusa. Aunque grites hasta romperte la garganta, nadie te oirá. Vas a pudrirte aquí toda tu vida. Ese es tu destino». Su risa enloquecida resonó en mis oídos. Y por un instante recordé mi vida pasada. En el funeral de Lucía, Diego también había reído así. Tenía mi misma edad, pero parecía 20 años más joven que yo. Elegante y refinado, completamente opuesto a mí, un viejo miserable enloquecido por la injusticia.
Recordaba claramente cada paso con el que se acercó entonces, presumiendo con sarcasmo. Mateo, ¿y qué si te casaste con Lucía durante 40 años? Ella se casó contigo solo para encontrar un niñero gratuito que cuidara de sus padres, criara a sus hermanos y se encargara de todos los asuntos grandes y pequeños. Ella misma lo dijo. Tú naciste con destino de sirviente, no como nosotros, que nacimos para que otros nos sirvan. Pero, mirándolo bien, debo agradecerte por permitirnos a Lucía y a mí disfrutar de tantos años de buena vida. Temblé de furia y quise golpearlo. Pero mi propio hijo y mi propia hija me empujaron al suelo. Mamá y el tío Diego son la verdadera pareja hecha en el cielo. ¿Por qué no te miras en qué te has convertido ahora? Decir que eres nuestro padre nos da vergüenza. El funeral de mamá, las propiedades de mamá, ¿cómo quiere manejarlas es asunto suyo? ¿Quién te pidió a ti? Un inútil que no ha logrado nada en la vida. ¿Que vinieras a entrometerte? Mamá tenía razón aquel año. Te malcriaron demasiado y por eso te volviste así. Se pusieron del lado del hombre que había destruido mi vida, clavando palabras venenosas como cuchillos en mi corazón. Moría ahogado por la indignación. Y antes de cerrar los ojos aún escuché cómo decían que mi muerte era mala suerte. Un presagio funesto. Ahora que había vuelto a vivir una vez más, después de haber hecho tantas cosas, ¿cómo podría permitir que esa tragedia se repitiera? Miré a Lucía, que ya había perdido la razón y se lanzaba hacia mí. Y luego miré la gran piedra junto al pie de Diego. Una fuerza extraordinaria llenó de pronto mi cuerpo, justo antes de que la mano de Lucía tocara el cuello de mi camisa. Reuní todas mis fuerzas, agarré la piedra y la estrellé contra la cabeza de Diego. Diego cayó desplomado. Contuve el último aliento y me obligué a arrastrarme para levantarme. Lucía, completamente dominada por el medicamento, se lanzó sobre Diego y empezó a desgarrarle la ropa frenéticamente. Diego, aturdido por el golpe, al recuperar un poco la conciencia trató de sujetar su ropa desesperadamente. Lucía, mira bien, no soy Mateo, suéltame. Reuní el poco resto de fuerza que me quedaba y descargué otro golpe brutal en la nuca de Diego. El pequeño bosque quedó en silencio. Solo se escuchaban la respiración agitada de Lucía y mis pasos tambaleantes mientras huía. Después de salir del bosque, regresé a casa y me lancé directamente dentro de una tinaja de agua fría. Antes de perder completamente la conciencia, vi a mi tía Elena arrojar sus herramientas de trabajo y correr hacia mí. Aterrada. No llamen a nadie, alcancé a decir antes de desmayarme. Cuando desperté, vi frente a mí a mi tía y a mi tío, llenos de preocupación. Mateo despertó. Menos mal, mi tía estaba tan asustada que apenas ahora respiraba aliviada. Forcé una sonrisa de disculpa. Tía, tío, lo siento por haberlos preocupado. Mi tía me acarició la cabeza. Otra vez fue esa Lucía y ese Diego, ¿verdad? Mi tío Esteban añadió. A Lucía y a Diego los atraparon teniendo relaciones en el bosque. Dicen que cuando los descubrieron todavía estaban pegados sin poder separarse. Y justo esa zona del bosque es donde tú trabajas. Asentí y les conté todo lo sucedido. Al terminar, mi tía Elena me abrazó con fuerza, llena de dolor. Esos dos animales, ¿por qué no dejan en paz a nuestro Mateo? Mi tío me miró preocupado. Mateo, seguro que intentarán echarte la culpa. ¿Qué tal si te vas un tiempo a casa de tu abuela materna? Aquí nosotros nos encargaremos del campo. Negué con la cabeza. No serviría de nada, tío, si me voy, sería como admitir que todo fue culpa mía. Tal como había previsto, de pronto se escucharon gritos alborotados desde fuera. Mateo, sal aquí ahora mismo. Me vestí y salí con mi tía y mi tío. Frente a nosotros apareció la madre de Lucía, que rara vez se dejaba ver, liderando a Lucía y a Diego mientras rodeaban nuestra casa. Alrededor, los aldeanos murmuraban observando el espectáculo. Mateo, maldito, la madre de Lucía empezó a insultar apenas me vio. Te atreviste a hacerle daño a mi hija. Mi tía Elena ya estaba furiosa. Al oír eso, se lanzó hacia adelante, agarró a la madre de Lucía por el cabello y le dio 2 sonoras bofetadas. ¿A quién llamas maldito con esa boca sucia? ¿Qué tiene que ver nuestro Mateo con lo que le haya pasado a tu hija? Di otra palabra y te arranco la piel. Lucía quiso lanzarse a intervenir, pero mi tío la detuvo. Su madre era débil y ella misma aún estaba afectada por la droga de la noche anterior. Con el cuerpo sin fuerzas, así que no pudo enfrentarse a mi tío. Los aldeanos se apresuraron a separarlos. Si hay algo que decir, hablen con calma. ¿Por qué armar semejante escándalo aquí? Lucía me miró con odio. Mateo, tú nos drogaste a mí y al hermano Diego. ¿Dónde están las pruebas? Respondí con frialdad, sonriendo con desprecio. Pablo, dilo tú, ¿no fue Mateo quien te pidió que llevaras agua? Lucía arrastró al pequeño Pablo, el niño vecino. El niño me miró de reojo y luego asintió. Sí, él me pidió que llevara agua para la hermana Lucía y el tío Diego. La multitud estalló en murmullos. Bajo esas miradas de sospecha, me burlé. Pablo, ¿dices que te pedí que pusieras droga? Entonces dime, ¿dónde te lo pedí? ¿Qué te di para que aceptaras?
El niño respondió enseguida, alzando el cuello. En la pendiente detrás de la montaña. Me dio un caramelo y me dijo que llevara agua para que la hermana Lucía y el tío Diego se refrescaran. Yo no sabía que había medicina dentro. Lo miré fijamente. ¿Qué caramelo? Muéstralo. Lucía intervino apresurada. El caramelo ya se lo comió hace mucho. Mateo, ¿hasta cuándo vas a seguir negándolo? Agarré a Pablo por los hombros y cambié de expresión de repente. Pablo, si comiste el caramelo, seguro queda el envoltorio. Además, no dijiste cuándo ocurrió eso. ¿Fue durante la cena de anoche o al mediodía de anteayer? Recuerda bien. Los niños que mienten son llevados por la policía. Le hice una mueca amenazante. El niño se asustó tanto que rompió a llorar y sacó un envoltorio de caramelo que tiró al suelo. Fue anoche. Lo solté y recogí el envoltorio. Este tipo de caramelo, si no recuerdo mal, fue precisamente tú, Lucía, quien lo trajo especialmente de la ciudad, ¿verdad? Tus 2 hermanos menores fueron por todo el pueblo presumiendo que solo Diego y ellos podían comerlo. Que nadie más tendría ni uno. Además, anoche durante la cena yo estaba ayudando al vecino a mover unas cosas. Lucía, ustedes hacen cosas indecentes y ahora quieren echarme la culpa a mí. El vecino, viendo que la situación se salía de control, gritó al niño. Pablo, di la verdad, ¿quién te mandó poner la droga? El niño temblaba y murmuró. Fue la hermana Lucía, me dijo que se la llevara al hermano Mateo. Yo de verdad no sabía que había medicina en el agua. Dijo que si no la ayudaba llamaría a la policía para que me arrestaran. En ese momento la verdad quedó completamente al descubierto. El vecino, furioso, se lanzó a golpear a Lucía y a Diego. Par de sinvergüenzas, hacen cosas vergonzosas y todavía quieren arrastrar a mi hijo. ¿Creen que soy fácil de intimidar? La madre de Lucía quiso intervenir, pero el vecino le arañó la cara. Al final, la familia Labubu perdió totalmente la cara. La reputación de Lucía quedó destruida, y no le quedó más opción que casarse con Diego. Se decía que los padres de Diego originalmente lo habían enviado al campo para que corrigiera su carácter. Pero no solo no se arrepintió, sino que además hizo cosas indecentes con mujeres. Su padre se enfureció tanto que declaró romper definitivamente la relación padre-hijo. Diego no quería asumir la responsabilidad. Pero la familia Labubu jamás permitiría que él escapara. Lucía ya se había entregado a él. Después de eso, ¿qué esperanza tendría de encontrar un buen partido en el futuro? Su madre incluso amenazó con suicidarse para obligar a Diego a reconocer el matrimonio. El día de su boda transcurrió en medio del caos y la humillación. La madre de Lucía despreciaba a Diego por ser un inútil incapaz de hacer nada. Un niño rico bueno para nada. Pero Diego tampoco era alguien que se dejara humillar, respondió discutiendo a gritos con ella delante de todos. Sin embargo, yo no presencié ninguna de esas escenas con mis propios ojos. El mismo día de la boda, mi tía Elena y mi tío Esteban me acompañaron hasta el tren que me llevaría de regreso a la ciudad. Volví a casa y me presenté en el Instituto de Investigación para registrarme. Al poner un pie en el lugar con el que había soñado durante 2 vidas. Atesoré cada instante allí, estudié, practiqué e investigué con una intensidad casi obsesiva, sin perder ninguna oportunidad de superarme. Más tarde, nuestro equipo de investigación logró un avance importante en el cultivo híbrido de arroz. Tras 2 vidas, finalmente alcancé el mayor ideal de mi existencia, contribuir al país. Con el avance de las reformas, la vida de la gente se volvió cada vez más próspera. Compré una casa en la ciudad y quise llevar a todos mis familiares a vivir conmigo. Mi abuela se negó rotundamente a irse, insistiendo en quedarse en el pueblo, así que solo pude llevar a mi tía Elena y a mi tío Esteban a vivir con mis padres. No fue hasta 10 años después, cuando regresé al pueblo para organizar el funeral de mi abuela, que volví a oír noticias sobre Lucía y su gente. La madre de Lucía tenía mala salud, así que todas las tareas del hogar recayeron sobre Diego. Diego había sido mimado desde pequeño, por lo que terminó ordenando a sus 2 cuñados menores, Vinny Jr. y Luna, que hicieran todo. Un día, mientras hervían agua, los 2 niños no sujetaron bien la olla y todo el agua hirviendo cayó sobre ellos. El brazo de Vinny Jr. se fracturó, y el rostro de Luna sufrió graves quemaduras que le dejaron una gran cicatriz. Cuando Lucía se enteró, estalló una gran pelea con Diego e incluso llegaron a golpearse. Diego, que ya no soportaba las constantes críticas y burlas de su suegra. En un arrebato escribió una carta de denuncia que provocó que Lucía fuera despedida de su trabajo y obligada a regresar al pueblo. Lucía siempre había tenido ambiciones enormes. Al volver al pueblo no pudo encontrar ningún trabajo decente y pasaba los días discutiendo sin parar con Diego. Su madre murió mientras ambos se echaban la culpa mutuamente. Vinny Jr. se marchó de casa en silencio y desapareció sin dejar rastro. En cuanto a Luna, debido a la cicatriz en su rostro, solo pudo casarse con un carnicero viudo de un pueblo vecino, y también cortó todo contacto con su familia. Dime tú, ¿no habría sido mejor que hubieran vivido honestamente desde el principio?
comentó una tía vecina mientras contaba la historia. He oído que hace un tiempo incluso diagnosticaron a Lucía con cáncer. Yo solo respondí con una leve sonrisa. ¿Quién sabe? Cuando terminé de organizar el funeral de mi abuela y estaba a punto de marcharme, Lucía apareció de repente bloqueándome el paso. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Su piel amarillenta, parecía 20 años mayor que las personas de su misma edad. Pero sus ojos brillaban con una excitación casi delirante. Mateo, tú también renaciste, ¿verdad? En la vida pasada fui yo quien se equivocó. En esta vida empecemos de nuevo. Ese maldito Diego solo es un oportunista perezoso, ni siquiera se acerca a lo que tú eres. El guardaespaldas a mi lado la apartó. Yo me cubrí la nariz con la mano, mostrando disgusto. ¿De dónde salió esta loca? Apestas por todas partes. Aléjate un poco de mí. Lucía se quedó paralizada en el lugar, como si se hubiera convertido en piedra. Esas eran exactamente las últimas palabras que ella me había dicho en mi vida pasada. Durante 40 años había afirmado que cada vez que se acercaba a mí percibía el hedor de un campesino y que me despreciaba profundamente. Pero aquel olor no provenía de mi cuerpo. Era la pestilencia que emanaba de su propia alma corrompida. No presté atención a los gritos furiosos que resonaban a mi espalda. Si ella había renacido justo cuando estaba a punto de morir de enfermedad, entonces que experimentara plenamente el destino que siempre le había pertenecido. El coche arrancó. A lo largo del camino, las flores de jazmín de invierno florecían con brillantez. Mi primavera, ahora sí, acababa de comenzar. Fin.